enseña muchas cosas. A veces nosotros los que queremos ser el primer lugar decimos, es que este hermano no puede nada, es que yo lo puedo hacer mejor que él, es que este hermano no tiene dinero, yo tengo mejor, hasta en buen carro, yo tengo dinero, me sobra en la bolsa. Ese se está exaltando. Pero mire lo que dijo el Señor en el versículo 11, dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué será? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después de que aquella persona sea humillado, no lo va a levantar el hombre, lo va a levantar Dios con su poder. Entiende claramente, iglesia, diáconos, músicos, ancianos, jóvenes. El que se humilla más dentro de la casa de Dios, dice que lo va a hacer el Señor, no yo. Dios lo va a levantar, dice, lo va a exaltar delante de los hombres. ¿Para qué? Se pregunta usted. Para que demuestre que hay un Dios poderoso que puede valorar a aquel que tú piensas que no tiene valor en esta tierra. Porque de lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque ahora, hermano, el punto de este mensaje es el orgullo. El orgullo está destruyendo a todo el mundo. El orgullo está destruyendo naciones, familias, iglesias, músicos, todo, hermano. El orgullo nos lleva al fracaso, hermano. Antes de que llegamos al fracaso, antes que caigamos, hermanos, en alguna cosa, dice la palabra de Dios en Proverbios 16 al 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y, entonces tenía razón el Jesús de decir que es necesario que todos nos humillemos. Porque dice, hermanos, antes del quebrantamiento, dice, un hombre sabio que se le fue dado sabiduría, dice, es la soberbia. Antes que el hombre y la mujer, hablando, hermanos, de un ministerio, cuando Dios empieza a usar a alguien aquí en este lugar, y antes que va a caer, ¿qué es lo que pasa? La soberbia. ¿Y cuál es la soberbia? Es el orgullo. Piensa que con lo que ya puede, hasta va a caminar. Yo soy el que soy aquí. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, sin Dios no somos nada, dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la clave, iglesia? Que entre más Dios nos levanta en un ministerio, más tenemos que humillarnos. Entre más Dios te enseña a cantar, más tenemos que humillarnos. Cuando le digo a usted humillarse, tampoco, ¿verdad? Hay muchos que piensan que humillarse. Hay algunos que cuando llegan dentro de la iglesia caminan todo agachado, parece pingüino para caminar. Eso no es humillarse. Ese es un acto de humillación, pero la verdadera humildad es que el hombre obedezca primeramente a Dios y a sus hermanos que están aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el problema está que a veces el que más se ve humilde dentro de la casa de Dios, míralo allá afuera cómo camina, míralo allá afuera cómo está su vida. Aquí en la tierra parecen hermanos obedientes, aquí dentro de la iglesia se ven bien humildes, tan hermosos para cantar y predicar, pero allá afuera son problemistas, no aman a su hermano, se creen el más grande. Pero deje, dice el Señor, porque antes de que se suba más arriba,
por la altivez, dice, lo van a estar viendo hasta abajo. Lo dice Dios, no lo digo yo, iglesia. Parece como que estamos confundidos, ¿verdad? Pero es que la palabra se cumple. Quizás un día te llegaron a decir, es que tú no vales nada, tú no tienes nada, tú eres un hombre pobre que no sé qué. Hoy Dios te ha bendecido, tienes la mejor casa que aquella persona que te humilló. Hoy estás manejando aquel carrito que nunca pensaste tenerlo. Hoy tienes dinero para comer lo que quieras. ¿A quién se lo debemos todo esto? Humillémonos más, porque Él tiene el poder para dar y para quitarlo también. Mire, hermanos, Jesucristo siendo el Hijo de Dios, imagínense, veía cómo estaba la gloria de Dios. Creo que, hermanos, como dice la Biblia, allá en el paraíso donde el Señor dijo que vamos a estar, está bien adornado de flores, hermoso. Dice la palabra de Dios que sus calles son de oro, donde allá no hay necesidad de luz, porque Él va a ser la luz. Mire, el mismo Hijo de Dios, conociendo las riquezas de su Padre que está en el cielo, se humilló en la tierra. Teniendo Él, hermanos, el poder para sanar enfermos, teniendo Él el poder para hacer grandes milagros aquí en la tierra, se humilló delante de los hombres. Ahora nosotros, ni bien Dios nos está enseñando un poco, nos sentimos como que ya vamos volando en el aire. ¿Dónde lo dice, hermanos? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, en el versículo 6 dice de esta manera, al versículo 10 vamos a llegar, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora oiga lo que dice el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla, y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Qué bonito, hermano. Miren, siendo Él el Hijo de Dios, dice, no se igualó como Dios, siendo Él como Dios. Porque Él mismo dijo: las obras que yo hago, no las hago de mi propia cuenta, sino lo hago porque así mi Padre me lo dio. Él era igual como el Padre, pero Él no lo demostró. Dice, cuando Él estaba en condición de hombres como nosotros, si Jesús estuviera aquí, no nos vamos a dar cuenta quién es. ¿Por qué? Porque Él se hizo igual que nosotros. La única diferencia, hermanos, que marcó en Él es que Él era más humilde que todos los hombres de la tierra. Los gobernantes se preocuparon de matarlo, dijeron: ¿quién es este hombre si él no tiene ningún cargo en la tierra? Nosotros somos gobernadores, nosotros somos jueces, nosotros tenemos un ministerio. Hermanos, empezaban a hablar que Jesús no era nada aquí en la tierra. Pero mire, el Señor dice que se humilló más. Y le vuelvo a decir una vez más, cuando hablo que Jesús se humilló, no es porque Él se dejaba que la gente lo hiciera lo que quería.
que la gente cometiera el pecado y él solo mirara. No, en eso sí el Señor hablaba. Se humillaba cuando había necesidad, pero cuando él miraba el pecado, él, hermanos, exhortaba a los fariseos en ese tiempo. Humillarse no es que usted se va a quedar aquí, como le digo, en la tierra, todo dejado, muerto espiritualmente. Haga el diablo lo que quiera en tu vida. Usted va a decir, no, me voy a humillar, dice la palabra de Dios. No se humille delante del diablo. ¿Sí? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque es necesario ir a la presencia del Señor. Porque Él se humilló en la tierra, lo hizo por ti y por mí. Ahora quiere ser grande en la tierra. Clama al Señor, pídeselo a Él. Porque Él fue el que humilló delante de los hombres para que hoy tenga Él el poder de levantar a quien Él quiere. No es voy a decir que lo que nosotros queremos. Si tenemos un ministerio aquí, iglesia, si eres músico, no digas, es que yo soy músico porque yo puedo, soy inteligente. Nada es estas cosas así, por nuestra propia cuenta. Si decimos aquí es que yo predicamos por gracia, dijo el apóstol Pablo, y no por nuestra sabiduría. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo lo cantamos? ¿Por qué? Porque todo es por el poder de Él. Porque se humilló en la tierra. Por eso, amados hermanos, así como Cristo se humilló en la tierra y Dios lo exaltó, dice, para que toda rodilla se doblará hoy delante de Él. Mire, de los que están en donde, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es bonito la humildad de la iglesia. Pero nadie se quiere humillar. Todos queremos ser el primero. Es que si yo no soy alguien importante aquí dentro de la iglesia, mejor no me tomen en cuenta. Háganlo los músicos en esos tiempos. Hermano, tú eres músico, trabaja en la obra de Dios, cumple con tu ministerio. El orgullo y la soberbia, ¿qué va a decir? Tú no eres nada, solamente eres un copastor. ¿Para qué te voy a obedecer? Lo único que obedezco es a Dios. El orgullo y la soberbia. Cristo vino ¿a qué? A servir, dice. Dijo el Señor, hermanos, a los fariseos en aquel tiempo: si alguno quiere ser mayor en este lugar, en medio de ustedes, que sirva pues, que trabaja. No es el que quiere ser el primero, va a mantenerse con las manos cruzadas. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice que madrugaba temprano de mañana, 3 de la mañana, iba para el monte a orar. Temprano se mantenía en el templo enseñando a la gente. Él trabajaba, porque Él dijo: yo soy el siervo, por eso les enseño, por eso yo hago. Y cualquiera que quiere ser también el mayor, que sí. El problema es que en esta vida, al que lo queremos dejar por primero, lo queremos hacer que se duerme en la hamaca, en la casa. Al que queremos que hermanos, sea el primero en cada ministerio, queremos que se esté cruzado las patas allá sentado en la silla. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos que trabajar, debemos de esforzarnos. Pero como nadie quiere cumplir con eso, la soberbia y el orgullo, ¿quién me va a mandar a mí? Pero Cristo se humilló.
Y a Dios no le agrada el orgullo, hermano. A Dios le agrada la obediencia. Porque si Dios amara el orgullo, el diablo estuviera sentado ahí al lado de él. Por eso, hermanos, nunca estemos a favor del pecado. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, cuando el diablo se rebeló, se enorgulleció su corazón, dice, Dios lo sacó al mismo instante. Se enalteció su corazón. Y cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta iglesia, cada día tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas. Si Dios te está levantando en un ministerio, humillémonos más. Si Dios nos está enseñando a cantar nuevas alabanzas, humillémonos más. Y si Dios te está dando sabiduría en trabajar en su obra, humillémonos más. ¿Para qué? Para que el día que el Señor venga, Él sí nos va a exaltar a su debido tiempo. Aquí nadie se puede exaltar en la tierra ahorita. Aquí nadie va a decir es que yo soy el que puedo. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos calificar aquí en la tierra. Aquel que es dueño de esta obra viene y Él va a poner su mirada en ti, cómo trabajaste, cómo te humillaste aquí en la tierra. Él es el Rey que viene con su corona de poder. A Él sí, hermano, se le debe el temor y el respeto. Pero como eso es lo que Lucifer no quiso, ¿sí? El diablo se enalteció. Y mire por el orgullo hasta dónde llegó Ezequiel capítulo 28. Gloria a Dios. Mire, hermanos, Ezequiel capítulo 28. Lo vamos a leer desde el 13. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedras preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspes, crisolito, berilo y onice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, y en el día de tu creación, tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en la maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste por lo que yo te eché, del monte de Dios te arrojé, de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra y a los ojos de todos los que te miran. Miren, ¿quién era Lucifer, el diablo? Un querubín, hermanos, un ángel de Dios tan hermoso. Dice que donde él, hermano, paseaba, había piedras preciosas, había la luz de Dios. Era un lugar, hermanos, que aquí en esta tierra no lo podemos ver. Hermoso. Y ese ángel, dice, fue hecho hermoso, hermano. Dice que la hermosura de él era tan grande
y el poder que Dios se lo había dado. Por eso, mire, el diablo, a veces decimos el diablo no tiene poder, pero deje de orar a ver si el diablo no nos puede destruir. Es el poder que Dios se lo dio para que Él usase para darle toda la gloria a Dios. Pero como Él dijo, yo voy a ser igual que Dios, mejor yo me apartaré y seré más grande que Él. Entró el orgullo. En el versículo 17 dice: se enalteció su corazón a causa de su hermosura, se corrompió en sabiduría a causa de su resplandor. Miren, brillaba este ángel, hermano. Resplandor está hablando, usted mire la luz de la mañana cuando el sol sale, se ve todo el resplandor de las alturas para abajo. Pero por el orgullo, ¿hasta dónde llegó? Dice el Señor: te arrojé delante de los reyes y eras como nada. ¿De dónde está el trono del diablo? En el castigo, en el fuego. Vale más todavía un rey de la tierra, porque ese hombre está sentado en una buena silla, está, hermanos, bien protegido, le están sirviendo. El diablo ahorita solamente lamentando para el día de juicio. Por eso Él se preocupa de destruirnos. Por eso Él se preocupa de llevarnos al infierno. Por eso, iglesia, preparémonos. Dejemos el orgullo, hermano. Mucha gente por el orgullo se quiere ir al infierno. ¿Por qué? Porque cuando le hablan de Cristo, Él dice: yo hago lo que quiero con mi vida. Esta es mi vida, yo quiero hacer lo que quiero conforme a lo que nace mi corazón. Y por el orgullo se enaltecen, piensan que no necesitan de Dios. Pero si en eso Cristo viene, allá será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Es que el orgullo es tremendo, hermanos. Llevemos en mente estos, hermanos, cada uno de nosotros. Entre Dios más nos va a ir levantando, humillémonos. Entre más Dios te va a bendecir, humillémonos. El dinero que Dios te da no es para humillar a la gente. El dinero es para que cubras tus necesidades. Hay gente, hermano, que cuando tienen dinero, a veces hasta se creen ahí mostrando que yo estoy comiendo pollo, estoy comiendo pura carne. Y hay pobres que no tienen dinero para comprar ni una libra de carne. Pero deje que el orgullo pase, porque antes que sea orgulloso, dice, será quebrantado hasta el suelo. Se cumple, hermanos. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha levantado. Hay hermanos que antes estaban llorando: hermano, ora por mí, mira mis problemas, mis necesidades. Hoy que Dios ya nos levantó, se le olvidó de dónde Dios nos sacó. Ahora pregúntale: yo tengo dinero porque yo trabajo, porque yo tengo fuerza, porque soy inteligente. No es por eso. Humíllate. Si tienes dinero, dale gracias a Dios, porque Él te está dando primeramente, ¿cuál? La vida. Solo con esto es suficiente, porque si Dios no nos da la vida, muertos no vamos a poder trabajar para decir que tengo dinero. Joven, si estás joven, dale gracias a Dios. ¿Cuántos jóvenes orgullosos hoy en esos tiempos, señorita, maltratando a los ancianos, a las ancianas? Esa vieja ya ni puede caminar, esa vieja, mira cómo es, mira toda fea. Déjalo, porque el orgullo te va a llevar hasta abajo. Más fea te vas a mirar porque estarás orgullosa, orgulloso en esta tierra. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Dele su ofrenda de palma a Dios, porque es palabra de Dios. Jesús, Dios, quiero servirte. Es en tu viña yo quiero trabajar.
historia de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor, hermanos? Lo he predicado, nuestro hermano anciano ha predicado toda la historia de él. ¿Qué hizo él? Cuando Dios lo llamó como rey de las naciones, Dios le dio el poder para construir Babilonia, la casa real, hermanos. Esas son riquezas que Dios se lo dio. Y mire, este hombre, cuando todo iba empezando, él se humillaba y delante de los hombres daba gloria a Dios. Vamos a verlo para que usted también se dé cuenta. Daniel capítulo 4. Vamos a verlo, hermanos, en Daniel capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Léelo ahí, hermano, en Daniel capítulo 4, versículo 1. Aquí lo tenemos, iglesia. Oiga lo que dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas, que mora en toda la tierra, paz os se multiplicaron. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Quién lo dijo esto? Nabucodonosor. Cuando empezó la obra, mire, cuando empezó todo, hermanos, a construir la casa real, naciones que fueron bendecidos, el mismo rey tenía riquezas incomparables. Y él decía: gloria a Dios por todo eso. Es necesario, dijo, que yo testifique delante de todas las naciones que solo a Dios se merece la gloria y la honra por todas estas riquezas y estas grandezas. Todo es por el poder de Dios, dijo. Pero ahora el problema, ¿en dónde está? Vamos a ir a ver ahí mismo donde estamos. Pase al versículo 30. En el versículo 30 del mismo capítulo donde estamos dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de quién? De mi poder. Oiga, hermano, ¿y para gloria de quién? De mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado de ti. Es triste, ¿verdad, hermanos? Imagínense. Leemos el otro versículo para que oiga lo que dice: y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación. Como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y Él lo da a quien Él quiere. Ahí puede entender usted, ¿verdad? Que tu pastor no puede ser pastor por su gusto, porque él quiere. El diácono no puede ser diácono porque digas que yo quiero. El músico no puede decir que yo soy músico porque yo quiero o porque lo puedo. Peor todavía, si aquel rey teniendo riquezas y gloria se enalteció. Al principio dijo que todo es de Dios, pero después, mire, entró el mí en su corazón. Y cuando le entra el mí al hombre, viene el fracaso. ¿Sí? Ahora ya no dijo él, todo es de
Dios, ahora digo todo por mí, cambió la cosa. Y sin Dios no somos nada. Mire, hermano, se le olvidó al rey que todo era de Dios. Se le olvidó al rey que las riquezas que tenía eran de Dios. Y si usted, hermanos, se va a ir a ver en los otros capítulos, dice que él mataba a quien él quería. Él humillaba a la gente quien él quería. Cualquier cosa, hermano, este rey rápido decía, mátalo para que lo pierda. El orgullo. Él ya no dejaba que Dios era el que tenía el poder, sino que él ya se igualaba como que él era Dios que tenía el poder para hacer lo que quería. Él conoce a un Dios que dice que él da la vida y él la puede quitar al que él quiere, no el hombre, no la mujer. Por eso no diga, yo le voy a quitar la vida a este, yo puedo. Solo Dios puede quitar la vida. Usted puede matar el cuerpo, mas el alma es de Dios. Si hay brujos escuchándome ahí en las redes sociales, también por eso dejen que se predique esta palabra. Brujos que dicen, yo soy bueno para quitarle la vida, yo soy bueno para que me oiga, que solamente tenemos a un Dios poderoso, que Él tiene el poder y el dominio sobre toda la tierra. A Él sea la honra y la gloria. Por eso dice, hermanos, que yo doy el poder a quien yo quiero, dice el Señor. ¿Sí? Y Él se nos da a todos nosotros si Él quiere. Pero el problema está que cuando nosotros lo recibimos, nos engrandecemos como hizo Nabucodonosor, como hizo el diablo. Ahora ya tengo poder y destruiré a Dios y seré más que Él. Pero ahí aprendemos, iglesia, lo que le dijo Jesús a la gente en las bodas, que todo el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado.